No ar, De Corpo e Mente com a Dança. Apresentação, Cíntia Diniz. Apoio cultural, Jornal da Dança e LCP Produções Artísticas. Olá, amantes da dança. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede RVC. Sejam muito bem-vindos ao programa De Corpo e Mente com a Dança, que começa agora. Eu sou Cíntia Diniz e, como sempre, o nosso programa está repleto de discussões, reflexões e muita informação. Hoje vamos falar sobre pesquisas relacionando a arte e o desenvolvimento cognitivo, numa entrevista muito interessante com o psicólogo e neuropsicopedagogo Carlos Pérez Dias, da Venezuela. Também muitas notícias e curiosidades no quadro Dance News e, claro, a nossa agenda da dança. Por isso, não saiam daí, o programa está imperdível. A educação é um tema sempre presente nos estudos da psicologia sobre o desenvolvimento cognitivo e sua relação com o processo ensino-aprendizagem. Claro que ao estudarmos o comportamento e a aprendizagem do ser humano, também refletimos sobre a cultura e com ela a arte. O próprio senso comum nos mostra que a arte influencia positivamente as pessoas no seu desenvolvimento e os estudiosos no assunto confirmam um entendimento da arte enquanto processo de cognição que mobiliza tanto o intelecto como a intuição ou a afetividade do sujeito. E foi baseado nestes estudos que eu trouxe este tema para discutir com vocês hoje. O professor Dr. Michael Gazzaniga desenvolveu estudos sobre a aprendizagem e a arte pela Universidade da Califórnia, no Instituto de Neurociência Cognitiva, por 3 anos. O estudo intitulado A Aprendizagem, as Artes e o Cérebro é um trabalho riquíssimo que traz resultados impressionantes que associam a arte com um maior desempenho acadêmico. E para entendermos melhor sobre estes estudos, que inclui trabalhos relacionados à dança, eu conversei com o meu colega de mestrado, o professor Carlos Pérez Dias. Ele é psicólogo e neuropsicopedagogo, especialista em neurofeedback e no método Tomatis, que é uma técnica de estimulação audioneurosensorial. Atualmente faz mestrado pela Universidad del Atlántico, na Espanha, em Psicologia do Desenvolvimento e da Educação, junto comigo. Carlos é natural da Venezuela, mas vive e trabalha com a família na República Dominicana, com atendimentos em especial para crianças e adolescentes. Como a nossa conversa foi toda em espanhol, eu trarei para vocês a entrevista em partes para que eu possa traduzir as perguntas e as colocações do professor Carlos Dias. Vamos acompanhar este primeiro áudio onde ele faz a sua apresentação. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Antonio Pérez Díaz. Soy licenciado en Educación. Tengo un diplomado de especialización de posgrado en Neuropedagogía. Tengo diferentes cursos de atención, de prevención en la infancia y en la edad escolar. Soy terapeuta certificado en neurofeedback. Soy terapeuta certificado práctico Tomatis nivel 2, que es una disciplina que se llama audiopsicofonología, inventada por un doctor llamado Alfred Tomatis, francés. Y bueno, me encuentro bien alegre, gracias por la entrevista. Trabajo en el Centro de Desarrollo y Atención Temprana de Magia Therapy. Eso queda en el Centro Comercial Sanville, en la República Dominicana. También trabajamos en el Centro Tomatis Valencia, en Venezuela. Somos un grupo familiar que se dedica a intervenciones tempranas y terapias alternativas para niños, adultos y adolescentes. En este caso particular
Mi equipo se compone por mi señora esposa, Mary Torrealba, que es psicopedagoga, que es la directora, mi hijo, que es el psicólogo, también todos ellos dos son certificados tanto en neurofeedback, y ellos son consultores del método Tomatis. Em minha primeira pergunta, eu solicitei que o professor falasse sobre as pesquisas envolvendo as expressões artísticas e a cognição que ele já tem contato. Vamos ouvir. Bueno, sobre las investigaciones que involucran todas las expresiones artísticas y la cognición, que existen bastantes, pero las que yo considero más serias son las que ha adelantado el doctor Michael Gazzaniga. Gazzaniga es un avanzado en lo que son las neurociencias cognitivas en la actualidad. Actualmente, si más no me equivoco, es el director de la Universidad de California. Y es una de las personas que junto con sus colegas ha adelantado bastantes investigaciones acerca de lo que es el arte y la cognición. Ahora, con respecto por lo menos a las áreas que ya se ha comprobado se pueden favorecer, ¿okay? Sobre todo en la parte cognitiva, se encuentran las áreas de la atención. Cuando se expone al niño a diferentes artes, por ejemplo, en un salón de clase, ¿okay? Esto prueba que en realidad que es una forma importante para favorecer sus habilidades. Entre muchas, la de prestar atención. Eso es algo que el mismo Gazzaniga ya ha comprobado. También se favorece mucho lo que es el razonamiento geométrico, ¿okay? Cuando un niño se somete a una formación musical intensiva, ¿okay? Se relaciona fuertemente esta actividad a las habilidades de un niño y desarrollan su razonamiento geométrico. Este tipo de actividades ha sido comprobada por otro neurocientífico de apellido Spelke. También es cierto que cuando un niño es sometido a toda expresión de arte, sus capacidades de lectoescritura mejoran. Inclusive hay una correlación entre la formación musical y la adquisición de lectura, así como la adquisición de una mejor conciencia fonológica. Ele cita como destaque, dentro das atuais pesquisas na área, os estudos do Dr. Gazzaniga, que comprovam que diferentes áreas cognitivas se favorecem quando a criança entra em contato com diferentes tipos de artes, por exemplo, na sala de aula, o que favorece suas habilidades e, entre elas, o prestar atenção. Estes estudos, associados aos da doutora Spelke, também identificam o favorecimento geométrico, por exemplo, quando a criança está em contato com a formação musical, que promove o desenvolvimento desta habilidade matemática. Assim, os estudos mostram que quando a criança é submetida a diferentes expressões de artes, sua leitura melhora. Inclusive, também existe uma correlação entre a formação musical e a fluidez na leitura, de uma melhor consciência fonológica. Diante desses estudos, eu questionei sobre quais eram os resultados mais significativos encontrados. Vamos acompanhar. Por ejemplo, con respecto a la formación musical, o no tanto musical, la exposición también a la música, ¿okay? y la adquisición de la lectura. Esta es una investigación que la realizó un doctor llamado Brian Wandel, si la memoria no me falla, que es de la universidad, pero él es de la Universidad de Stanford. Y es interesante la correlación que descubrió con respecto a la cantidad de la formación musical de los niños, ¿okay? Y que tenga una relación directa con la cantidad de mejoras que puede tener un niño con respecto a la fluidez de la lectura. Es interesante porque por lo menos nosotros que trabajamos fonoaudiología o el método Tomatis, lo vivimos casi a diario. Para nosotros esas investigaciones
es una realidad. Sometemos al niño a la experiencia de recibir diferentes frecuencias durante un periodo de tiempo determinado y a la vez trabajamos con su propia voz también, sometiéndola a frecuencias dentro de los rangos lingüísticos. Y es sumamente interesante y emocionante ver cómo los niños no solamente adquieren su habilidad con la fluidez en la expresión oral y en la lectura, sino aquellos niños pequeños que adquieren conciencia fonológica de todos los sonidos que ellos mismos emiten e que ellos mismos logran escuchar. Ele reforça a relação entre a formação musical e também a exposição à música e a aquisição da leitura, onde estudos de outro pesquisador, o Dr. Brian Wendell, apontam a relação direta entre a quantidade de formação musical com a quantidade de melhora na fluidez da leitura. Ele chama a atenção para essa descoberta, pois ao trabalhar com o método Tomatis, esses são os resultados que identifica no consultório com os pacientes, por meio de diferentes frequências de sons, inclusive da própria voz da criança, e relata que é muito interessante e emocionante como as crianças demonstram expressiva melhora na fluidez da leitura e na expressão oral. E ao falarmos sobre esses estudos e os resultados expressivos obtidos, eu pergunto qual a relação da dança com as habilidades cognitivas. Una pregunta muy interesante sobre la relación de la danza con respecto a las habilidades cognitivas. Bueno, hay que entender que la danza es movimiento, ¿okay? Y si nos vamos a hablar sobre los últimos descubrimientos, las neurociencias, ya no son últimos, en realidad ya tienen tiempo, y voy a hablar de las neuronas espejo como tal. Las neuronas espejos tienen mucha literatura en la actualidad, más poca comprensión. Esas fueron unas neuronas que descubrieron porque se activaban con el movimiento, pero su nombre espejo significa en realidad es porque se activan también con el movimiento que tiene otra persona y no solamente quien es dueño de las neuronas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que aparte de que todas esas neuronas que se desarrollaron en el cerebro humano captan el movimiento, también lo reflejan. En otras palabras, se reflejan en el movimiento del otro. Pero esas neuronas también nos enseñaron a concretar y a concienciar y a figurar lo que piensan las terceras personas. De allí se han definido diferentes teorías como la teoría de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, también nos enseñaron a empatizar, reconocemos patrones de movimiento facial, por ejemplo, donde nos podemos dar cuenta cuando la persona está molesta, cuando la persona está triste, cuando la persona está deprimida, etcétera. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el baile? El baile es movimiento y las neuronas espejo nos enseñan básicamente de que el movimiento nos enseña, lo que quiere decir que el cerebro aprende en movimiento. Vamos a profundizar um pouco mais al respecto. Segundo o professor Carlos, devemos entender que a dança é movimento e os estudos da neurociência trazem a existência de neurônios que são ativados com o movimento da pessoa e também do outro. Ou seja, os neurônios captam e refletem o movimento, por exemplo, na percepção de algo simpático expressado por outra pessoa, ao reconhecermos padrões de movimento facial que demonstram as emoções de outra pessoa ou de si própria. Mas o que isto tem a ver com a dança? A dança, enquanto movimento, nos ensina algo, ou seja, o cérebro aprende pelo movimento. Neste próximo trecho, ele aprofunda mais esta ideia. Siguiendo por lo menos en la Universidad de California, que es la cuna de lo que es el arte y la cognición, hay un doctor llamado Scott Gratton. Gratton
confirma que en realidad hay una asociación entre el baile y el aprendizaje del movimiento, ¿ok? Pero lo esencial que el doctor descubrió es que también se puede aprender por observación, y me explico. Si usted es un profesor de arte y explica cómo son los movimientos, se entienden mejor si el alumno los observa ejecutando por el profesor. Entonces, lo que él identificó en realidad fue que en el cerebro existe una red de observación del movimiento, ¿okay? Y hay unas neuronas o circuitos neuronales que en realidad están especializados en eso. Entre ellos están las neuronas espejo. Entonces, el aprendizaje por observación es una forma efectiva en donde nosotros podemos transferir nuestras habilidades cognitivas. Carlos ressalta que pesquisas do Dr. Scott Grafton confirmam que existe uma associação entre a dança e a aprendizagem pelo movimento. Mas o ponto principal descoberto nas pesquisas é que também é possível aprender por observação. Ou seja, o aluno de dança aprenderá melhor se ele ouvir a explicação sobre como realizar os movimentos e observar a execução dos mesmos movimentos. A pesquisa identifica que no cérebro há uma rede de observação do movimento e alguns circuitos neuronais específicos para este tipo de aprendizagem por observação que pode ser transferida para outras habilidades cognitivas da pessoa. Vamos acompanhar mais um trecho onde ele detalha mais este ponto. Ahora bien, este aprendizaje en movimiento se ha duplicado en lo que es la ciencia pedagógica. Y me explico. Como ya se sabe de que el cerebro aprende en movimiento, de los descubrimientos de la neurociencia, las disciplinas que más se han beneficiado a nivel mundial ha sido la disciplina pedagógica o la ciencia pedagógica. Es algo interesante, porque no pareciese ser que fuesen las ciencias de la medicina las que se beneficiaban con todos los descubrimientos de las neurociencias, y no es cierto, es la educación la que más se ha beneficiado. Y lo digo porque todo se ha reflejado en el salón de clase, todo se ha reflejado en la enseñanza emocional, todo se ha reflejado en muchas cosas en el ámbito educativo. Le voy a dar un ejemplo de aprendizaje en movimiento. Como el cerebro tiene esa tendencia a perseguir las cosas que se mueven, ya que el movimiento per se es patrón y el cerebro arma patrones. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una actividad donde el alumno tenga que compartir y tenga que estimularse en una actividad práctica, entonces nosotros tratamos de hacer una modificación o modificamos el salón de clase de tal manera de que los volvemos a los alumnos en grupos de 3, grupos de 4, y se miren ellos mismos y se van haciendo equipos y se modifica la estructura del salón si el trabajo es práctico para que ellos se vean las caras, y al verse las caras el cerebro automáticamente dice: oh, estoy en movimiento, ¿qué voy a aprender hoy? También es cierto de que si nosotros queremos fomentar la discusión y el movimiento de ideas y el trabajo en equipo, así sea comunitario, entonces formamos el aula o movemos los pupitres en forma de ágora, un semicírculo. Y entonces allí estamos creando un congreso donde el profesor lo que pasa a ser un moderador, e igualmente el cerebro dice: oh, estoy en movimiento, ¿qué voy a aprender hoy? Entonces es muy interesante porque el movimento es aprendizaje. As áreas que mais se beneficiaram sobre as descobertas que a neurociência fez sobre a forma do cérebro aprender pela observação do movimento foram as pedagógicas. E isso é interessante porque pode parecer que a medicina se beneficiaria mais por envolver processos de reabilitação do movimento. E, na verdade, é a educação quem tira maior proveito.
Isso acontece porque a sala de aula envolve diferentes formas de aprendizagem e possui inúmeros estímulos. Por exemplo, o cérebro tem a tendência de perseguir coisas em movimento, por ser um padrão, e o cérebro elabora padrões. E o professor, ao criar uma atividade para que o aluno participe de forma prática, montando grupos de 3 alunos na sala, o que realizam movimentos entre si para que olhem uns aos outros, o cérebro imediatamente associa que o aluno está em movimento e, por isso, irá aprender melhor, se colocando em atenção para esta aprendizagem. Da mesma forma, se o professor coloca os alunos em semicírculo na sala para debater algum assunto, esta movimentação é associada pelo cérebro que se prepara para o aprendizado de algo novo. Isso é muito interessante porque demonstra o quanto o movimento é aprendizagem. Vamos continuar acompanhando a fala do profesor. Y como el movimiento es aprendizaje, por lo menos nosotros aquí en la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, y en Venezuela también, pero aquí lo estamos desarrollando de una mejor manera. Nosotros tenemos dentro de las instalaciones un sitio donde es cerrado, es estático. Ahí el niño, por ejemplo, niños con autismo severo, lo condicionamos, luego lo pasamos a una fase de habituación para luego llevarlo a una fase de movimiento en un parque psicomotriz que poseemos. En este parque psicomotriz, ¿de qué nos aprovechamos nosotros del movimiento? En que el niño aprenda las habilidades sociales, de cómo debe portarse en sociedad, pero jugando. Y aquí es donde viene la parte interesante. Mucha gente piensa que jugar es una pérdida de tiempo, y en el niño, sobre todo el niño que está en la primera infancia, esas edades entre 0 años y 6, 7 años, su forma de aprendizaje es jugando, y el juego tiene unas características específicas, las cuales son: no hay reglas, siempre hay movimiento, y lo mejor, no hay tiempo. Mucha gente confunde jugar con juego, y la estructura de todo lo que tiene que ver con la parte lúdica prácticamente en el mundo se divide de 3 maneras. Jugar, que es la forma natural en que el niño aprende, no tiene límites, no tiene normas. Juego tiene límites, tiene normas y tiene un tiempo determinado que normalmente es muy corto, y cuando se emplea en pedagogía es exclusivamente para objetivos a muy corto plazo. Y luego viene la superestructura o gamification o gamificación, que en este caso particular es la estructura del juego pero con un tiempo ya más lejano, o sea, objetivos a largo plazo o mediano plazo. Estamos hablando de estructurar una actividad pedagógica quizás hasta de meses. O professor Carlos conta um pouco do seu trabalho com crianças autistas, com atividades e ambientes que estimulam o movimento para ativar a psicomotricidade dessas crianças, para que aprendam habilidades sociais, como, por exemplo, conviver em sociedade por meio de jogos de movimento. Ele chama a atenção para a importância das atividades lúdicas, as brincadeiras, principalmente para as crianças na primeira infância, pois essa é uma das melhores formas para a aprendizagem, justamente porque os jogos para crianças nesta faixa de idade não possuem regras, somente movimento. Existe uma grande diferença entre as brincadeiras, que é a forma natural de aprendizado, sem limites, sem normas, sem tempo, e o jogo, que possui regras, limites e tempo, e quando aplicado na pedagogia, é para as crianças maiores e com o objetivo de curto prazo de ação. Y por ejemplo, en tu caso, que son las artes escénicas, la danza per se, la podemos considerar cuando estructuramos, por ejemplo, una obra de arte,
donde tenemos que hacer una función y entonces vamos estructurando el juego por etapas hasta un objetivo como gamificación, porque estás buscando, estructurando en un tiempo muy largo objetivos para que se lleguen a metas, en este caso pedagógicas, si vas a utilizar el arte como una expresión de pedagogía, como gamificación. Y las herramientas gamificadoras, en el caso de un profesor de arte, son espectaculares, porque no solamente encierran la estructura en tiempo y objetivos pedagógicos, sino que también lo acompañan metodología estimulante como bandage, o sea, medallas, reconocimientos, escalas, retos, etcétera, etcétera, etcétera. No caso da dança, como estamos falando de aprendizagem pelo movimento, estamos trabalhando com um processo de longo prazo, onde o aprendizado acontece por etapas para alcançar o objetivo pedagógico da dança, o aprendizado da técnica. E isso vem acompanhado por fatores motivadores também, o reconhecimento e os feedbacks construtivos, o que enriquece ainda mais o processo de aprendizagem. Ao avaliar os resultados positivos que os estudos trazem, a minha última pergunta, eu peço que ele indique como o professor de dança pode potencializar suas aulas para estimular o aluno em seu desenvolvimento cognitivo. Vamos acompanhar. Una buena pregunta, comprometedora para una persona que no es profesor de danza. Bueno, me la voy a responder, Cintia, de una manera neuropedagógica. O sea, ¿cómo el profesor de danza puede potenciar sus clases para estimular al niño y su desarrollo cognitivo? Bueno, se sigue un lineamiento básico, o sea, es la motivación. Aquí vamos a pararnos un poquito porque es interesante. La motivación, la palabra motivación significa, y volvemos otra vez al movimiento, motivo para la acción. Eso es lo que significa la palabra motivación. Ahora, hay que interpretar cómo el cerebro lo procesa. Y el cerebro lo procesa simplificándolo de la siguiente manera. Imaginemos que se está recibiendo una información. ¿Okay? A nivel cerebral, él lo refleja en la percepción, o sea, la percepción de un estímulo que sencillamente es interpretado por cualquiera del sistema activador, o sea, en otras palabras, sistema activador reticular ascendente. ¿Okay? Bueno, como tenemos nosotros filtros, ¿okay? Nuestro sistema sencillamente lo que va a hacer es captarlo, ¿okay? Lo pasa por su sistema de filtro, ¿okay? Y en realidad nuestros sistemas que filtran lo que hacen es que sencillamente evalúan lo que es intrascendente para la supervivencia y lo desecha. Casi el 95% de todo lo que recibimos, el cerebro dice, no me interesa, y lo manda al cesto de la basura. Ahora bien, lo que sí logra pasar, ese 5%, ¿okay? ¿A dónde va? Bueno, va a un área que se llama área tegmental ventral y al sistema amigdalino. Y ahí es otra vez evaluada ese 5% de información que entró al cuerpo. Ahora, ¿cómo hace el cerebro para la evaluación? Sencillamente divide. Dice, bueno, en términos de dolor y placer, ¿este estímulo me resulta peligroso? Sí, la respuesta es sí. Sencillamente, o sea, lo guarda en la memoria emocional, ¿okay? Para que en un futuro lo reconozca como una amenaza, ¿okay? Y se pueda actuar en consecuencia. Sin embargo, si es recibida esa información en términos de placer, la información va a seguir su camino hasta un núcleo cerebral que se llama accumbens. ¿Y qué pasa? Nada, sencillamente el cerebro hace lo que mejor sabe hacer, compara y manda información. En otras palabras, libera un neurotransmisor llamado dopamina. Y aquí entramos en un tema interesante porque vamos a hacer referencia a
otra cosa que el circuito neuronal de la motivación. O elemento básico é a motivação. Mas antes, vamos pensar no significado da palavra motivação, que envolve movimento, ou seja, motivo para a ação. E temos que entender como o cérebro processa a motivação. Simplificando, o cérebro recebe a informação em nível cerebral. Isso chega como uma percepção, um estímulo interpretado pelo sistema ativador reticular ascendente, que funciona como um filtro que separa o que é importante ser guardado e o que é essencial para a nossa sobrevivência. E nesta seleção, quase 95% de tudo o que recebemos é descartado. Com isso, esse 5% que é abstraído é enviado para uma área específica no cérebro, o sistema amidalínico, e novamente passará por outro filtro que se divide em dois, os estímulos de perigo e os de prazer. Se o cérebro identifica que este estímulo é perigoso, imediatamente é guardado na memória emocional para que no futuro esta situação seja reconhecida como uma ameaça e o corpo se mobilize para a proteção. Porém, se este estímulo é identificado como algo prazeroso, esta informação seguirá até um núcleo cerebral chamado núcleo accumbens. E neste núcleo, o cérebro compara e envia informações, ou seja, libera neurotransmissores chamados dopamina, o que está relacionado ao circuito neuronal da motivação. Vamos acompanhar a conclusão do professor. El circuito neuronal de la motivación tiene un acrónimo, por cierto, DAS, o sea, DAS, D-A-S. Trasladándolo a un ejemplo de una clase de baile, está la profesora enseñando los pasos para una obra de teatro y entonces ella tiene que emplear herramientas motivantes para que ese neurocircuito se active. Entonces lo primero que hace la profesora es imprimir ella sus emociones sobre los alumnos, ¿ok? Hay que tener algo con la emoción. La emoción es una de los principales marcadores de la memoria. Y me explico. Si usted recibe una impresión desagradable, por ejemplo, la muerte de un familiar, inmediatamente eso